Versículo 26. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, glorificando siempre al Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Los días pasan rápido. Ya estamos en la quincena del mes. Parece que fue ayer cuando recién entramos al mes. Y dentro de poco ya estaremos ya culminando. Gloria a Dios. Como que las horas, los minutos se aceleran. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído un pasaje interesante donde se señalan varias cosas importantes. Pero antes de llegar allí, quiero hacer un poquito de historia para entender bien lo que estamos leyendo. La Biblia habla de un hombre que era funcionario de una reina en Etiopía y dice que él era funcionario de Candace. Candace no era una ciudad, ni tampoco era el nombre de la reina. Candace era un título africano, así como cuando se decía al rey de Egipto Faraón o al emperador de Roma César, ¿no? Ese título de César, de Faraón, que eran títulos, era también colocado en este reino, y en vez de Faraón y César le decían Candace. Ese era el título que se le aplicaba. Y este hombre funcionario era pues de la zona de la región de Etiopía. Entonces retrocedemos el tiempo y nos vamos a los tiempos de Noé, cuando Noé fue escogido por Dios para fabricar un gran barco en el cual los animales y la familia de Noé se iban a salvar del gran diluvio que venía sobre la tierra. Todo esto aconteció, vino el diluvio, Noé y su familia se salvaron, los animales en parejas y de 7 en 7 bajaron de aquel arca, de aquel gran barco, y comenzaron nuevamente a reproducirse sobre la tierra. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Eran los 3 hijos que tenía Noé. Estos 3 tenían sus esposas, todavía no tenían hijos, solo tenían a sus esposas y la esposa de Noé. Un total de 8 personas fueron los que se salvaron del gran diluvio que vino sobre la tierra en el barco que construyó Noé. Y la Biblia nos enseña que en un momento dado pasó el tiempo y Noé dice que sembró e hizo un gran viñedo, es decir, sembró uvas, y luego hizo vino
con estas uvas. Y la Biblia enseña que Noé se emborrachó. Cuando Noé se emborrachó, dice que entró a su tienda y se quedó desnudo en medio de su tienda. Y allí estaba él prácticamente inconsciente a causa del vino que había tomado en gran cantidad. Uno de sus hijos, llamado Can, ingresó a la tienda de su padre y lo vio desnudo. Can pudo haber hecho dos cosas rápidas. Pudo haber cubierto a su padre o simplemente pudo haber salido de la tienda. Pero Can no hizo ninguna de estas dos cosas. Can más bien se burló de su padre al verlo desnudo y salió burlándose y transmitió esa burla a sus hermanos. Sus hermanos tomaron una actitud diferente. Sem y Jafet tomaron una manta y entraron de espaldas a la tienda de su padre y cubrieron a su padre y luego salieron. Cuando a Noé se le pasó la borrachera, Noé se enteró de lo que había pasado y se enteró de la forma en que había actuado su hijo Can. Por lo tanto, Noé maldijo a la descendencia de Can. Él dijo: sea Canaán siervo de siervos. Él estaba diciendo: toda la descendencia, comenzando desde tus nietos, será una nación maldita, será una nación con maldición. Y esa maldición cayó sobre la descendencia de Can. Can tuvo un hijo llamado Cus con el paso de los años. Y Cus significa negro. Muchos que estudian la Biblia dicen que Dios maldijo la raza negra. Y eso no es cierto. Dios no maldijo la raza negra. Dios maldijo la descendencia de Can. Pero no porque fueran de color oscuro, sino por la indignación que había sentido en ese momento Noé contra su hijo y maldijo la descendencia, pero no porque fueran de raza oscura. Entonces, Cus en el hebreo significa negro. Y todos sabemos por la historia que una de las razas más sufridas y que ha padecido esclavitud y masacres durante siglos de siglos ha sido la raza negra. Hasta el día de hoy existe todavía y predomina el racismo, de tal manera que la gente de color es considerada como inferior a muchas otras personas. Incluso dentro del ámbito coloquial, el ámbito chistoso, gracioso, siempre se menciona a los negros para poder burlarse, para poder crear un ambiente de risa. Y algunos no quieren que sus hijos o sus hijas se casen con un hombre de raza negra o una mujer de raza negra. Y con esto se puede observar que aún dentro del corazón de los seres humanos existe este prejuicio. Aunque muchos dicen que no, pero la verdad es que a la hora de la hora predomina o sale a relucir su prejuicio contra los de raza de color. ¿Y a qué viene esto? Viene a que cuando los hijos de Noé tuvieron que tomar sus rumbos, sus caminos, porque muere Noé, ellos tenían que enrumbarse y cada uno tenía que forjar una genealogía, una historia humana. Y por supuesto la tierra estaba vacía,
Todos habían muerto, el diluvio había acabado con todos, y ahora tenían todo el planeta para ellos. Así que Sem se condujo con dirección a lo que ahora se conoce como el Asia y el Medio Oriente. Toda esa zona tomó Sem, uno de los hijos de Noé. El otro hijo de Noé, llamado Jafet, tomó todo lo que hoy se conoce como Europa. Él comenzó a ensanchar su territorio y dirigirse hacia todas esas costas y hasta llegar a lo que hoy se conoce como Europa. Pero Cam se enrumbó a lo que hoy se conoce como el África, Etiopía. Etiopía es una de las ciudades o de los territorios más antiguos que se conocen. Incluso antes de Egipto ya existía Etiopía. O sea, podríamos llamar, en ese territorio de Etiopía comenzaron las primeras civilizaciones y de lo que es la raza de color, la gente negra, la gente morena. Y Cam era el patriarca, era el fundador. A través de sus hijos, sus descendientes, formaron todo ese territorio. De ese territorio era este hombre que se registra acá en las Escrituras, un hombre que vino a adorar a Israel. ¿Qué hacía este hombre de color y de un territorio pagano y lejano? Porque Etiopía estaba lejos. ¿Qué hacía este hombre llegando hasta Jerusalén, a Israel, para adorar un Dios tan distante de ellos? Un Dios que era el único Dios de los judíos, porque no era adorado, Jehová no era adorado por las demás naciones. ¿Cómo llegó este hombre a tener esa relación espiritual? ¿Cómo fue que llegó? Bendito el nombre del Señor. Todavía ni siquiera este hombre conocía lo que era el cristianismo. Él lo va a conocer con Felipe, pero él no conocía ni el cristianismo, no sabía nada, solo conocía a Jehová, el Dios de Israel, a quien venía a adorar, porque él vino a ese propósito. Él no vino en una misión diplomática, él no vino para entablar alguna relación política con Israel o con Roma, que tenía cautivo Israel. No, la Biblia dice que estrictamente este hombre vino a Jerusalén a adorar, para adorar a Dios. Según cuando comenzamos a estudiar las Escrituras, hubo una época en la historia de la vida de Salomón, donde una reina, la reina de Sabá, vino a buscar a Salomón. Esta reina pertenecía a ese territorio de lo que era Etiopía, el África. De allí venía ella. Ella quería conocer de la sabiduría de Salomón. Ella quería saber que todo lo que le decían de Salomón era cierto, que era un hombre muy sabio, que él va a responder a cualquier pregunta que tú le hagas, porque es un hombre muy sabio. Y según las Escrituras en el libro de los Reyes, nos dice que esta reina llegó a visitar a Salomón y a conocer de la sabiduría de Salomón. Luego que ella llegó con un montón de oro, piedras preciosas como presentes para el rey Salomón, le hizo las preguntas que ella tenía como inquietud, y dice la Escritura que Salomón le respondió todas sus preguntas, quedando ella admirada de la sabiduría de Salomón. Y ella misma dijo: lo que me han dicho de ti no es nada a lo que yo realmente estoy conociendo ahora. Según la leyenda, hay una leyenda que dicen que Salomón tuvo un hijo con ella, y que a ese hijo, porque eso es una leyenda que corre en el África,
En esa leyenda dice que Salomón tuvo un hijo con la reina de Sabá, con esta africana, y que todos lo conocían a este niño como el hijo del sabio. Pero eso es una leyenda, no es un hecho histórico, no es un hecho bíblico, por lo tanto no lo podemos considerar como una verdad. Sin embargo, existe esa leyenda, ¿no? Porque justo fue en la época cuando la reina de Saba buscó a Salomón. Ahora, si es así, que Salomón le expresó a esta reina misterios de orden espiritual, porque la pregunta de ella no era preguntas tanto científicas, porque para ella tenía también sus sabios, tenía su gente que estaba metida en la ciencia. Así que ella tal vez no buscaba tanto respuestas de orden científico. Lo que ella buscaba era respuestas sobre la vida, respuestas de orden espiritual, de dónde somos, cómo aparecimos aquí, qué es de nosotros, hacia dónde vamos, quiénes somos, de dónde salimos, etcétera, etcétera. Salomón da respuesta, y seguramente son las respuestas de Salomón la que hizo que esta reina llevara esa respuesta a su pueblo, a su nación en el África. Y ahí es donde empieza la creencia. Ahí es donde empieza la creencia en Jehová. Empieza el conocimiento de que hay un Dios creador de todas las cosas. Que hay un Dios que tiene un pueblo, hay un Dios esto, hay un Dios lo otro. Porque Salomón tiene que haberle dado explicaciones acerca de los propósitos y de los planes de Dios, no solamente de su existencia como Dios, sino de sus planes. Miren, en el mundo las personas pueden hablar de la existencia de Dios, pueden decir, bueno, yo creo en un ser supremo, yo creo en alguien que creó las cosas, yo creo en un Dios, y hasta ahí llegan. Pero ellos no pueden dar testimonio de los planes de Dios porque no lo conocen, porque no saben. Pero Salomón sí sabía, como lo sabemos nosotros también hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que somos cristianos, los que hemos sido adoctrinados bíblicamente, los que hemos llegado a la experiencia con Dios, no solamente decimos yo creo en Dios, sino que yo sé lo que Dios quiere. Yo sé cuáles son los planes de Dios. Yo sé cuál es el mandamiento de Dios. Qué es lo que Dios tiene como propósito y hacia dónde vamos. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que esa sabiduría Dios se la dio a aquellos sencillos que no son reconocidos por la sociedad, ¿no? Aquellos que son considerados como nada. Dios le ha dado sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, dice Pablo, sino sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con el gobierno humano ni con las cosas terrenales. La sabiduría de Dios tiene que ver con Dios. Tiene que ver con los planes de Dios, con la mente de Dios, con el conocimiento de Dios, el propósito de Dios. Y esa sabiduría Dios nos la ha impartido a nosotros. Porque hoy nosotros podemos decir, yo conozco a Dios. No solamente creo en Él, conozco a Dios, he experimentado a Dios. Dios me ha dado conocimiento de su palabra. Dios me ha revelado su propósito, conozco. Y eso marca una diferencia muy grande. Eso es lo que Salomón transmitió a esta mujer y esta mujer transmitió a su pueblo, a su reino. He conocido al sabio Salomón y he conocido al Dios de Salomón.
porque Salomón me ha hablado de él. Y él me ha mostrado que es su Dios el creador de todas las cosas, de todo linaje, de todo pueblo y nación, que es el Dios que ha generado planes para el ser humano. Este hombre, funcionario de la reina de África, de Etiopía, a la cual le decían Candace, llegó a Jerusalén a adorar. Nadie llega a adorar si primero no ha sido un prosélito. ¿Qué cosa es un prosélito? Un prosélito es que una persona que conoce a Dios viaja o llega hacia una persona que no sabe de Dios y le convence del Dios que él adora. Se le llama proselitismo. ¿Y por qué proselitismo? Porque esa persona abandona sus dioses para seguir al verdadero Dios. El proselitismo no solamente existe en ese aspecto, existe en todos los aspectos donde las personas forman parte de un círculo, un grupo de cualquier estado, de cualquier forma. Puede ser político, por eso usted no escucha, fulano de tal, ¿no? Hizo proselitismo y se ha jalado a fulano del partido tal. Fulano de tal convenció al jugador tal de tal equipo a que se pase a su equipo. Eso es proselitismo. Convencer a alguien de que hay un equipo mejor, convencer a alguien de que hay un partido mejor, convencer a alguien de que hay un lugar mejor, y en este caso espiritual, convencer a alguien que hay un Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, este hombre tiene que haber conocido. Es posible que se haya transmitido de generación en generación, desde la reina de Saba hasta esos días de este funcionario, se haya estado transmitiendo del Dios de Salomón, del verdadero Dios. Porque Dios, amado hermano, cuando se trata de sus asuntos, cuando se trata de Él, Dios no se queda mirando y observando a ver qué pasa. Dios está siempre en continuo movimiento, interviniendo en las vidas de las personas que piensan en Él. Basta que un hombre, no importa quién sea, de dónde sea, ni cómo viva, ni qué cultura tenga, basta que un hombre mire al cielo y piense en Dios, Dios comienza a intervenir y a trabajar en su vida. Porque a lo que Dios más le interesa es eso, que las personas miren hacia el cielo, que las personas piensen en Él, que las personas consideren que hay un Dios. Pueden estar equivocados, pueden estar en un camino errado, pueden estar con una doctrina falsa, pueden estar ignorantes de muchas cosas de Dios, pero basta que ese corazón esté inquieto, Dios se manifiesta. Hubo en la historia de la humanidad, hubo un rey de uno de los imperios más grandes del mundo, que nunca ningún imperio y ningún reino lo ha igualado hasta ahora: el imperio babilónico, comandado y dirigido por este gran emperador llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, un día, siendo pagano, siendo un hombre ajeno a Dios, un hombre que adoraba a muchos dioses y que hacía sacrificio y que estaba metido en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería y en todas sus prácticas diabólicas. Sin embargo, un día, dice la Biblia, que este hombre se puso a meditar sobre las cosas del futuro, sobre las cosas que iban a acontecer en el futuro.
Y comenzó a pensar y comenzó a meditar y quiso ser parte, él quiso conocer, él quiso saber qué cosa iba a pasar más adelante. Y miren, él comenzó en su corazón ignorantemente a buscar dentro de los dioses quién le pudiera dar esa explicación. Y como todos los dioses que él adoraba eran falsos, pues ninguno de ellos le podía dar explicación, pero el Dios verdadero sí. Gloria a Dios. Y Dios le dio un sueño a este hombre. Este hombre no era religioso, no estaba a favor de Jehová, él no tenía nada que ver, ningún vínculo con el verdadero Dios. Pero el hecho de querer considerar las cosas por venir y buscar a los dioses para esto, movió, inquietó la mano de Dios hacia él. Y le dio el sueño de aquella gran imagen, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas y los pies eran de hierro, y los pies eran de hierro mezclado con barro cocido. Y Dios, a través de este sueño, le revela a este hombre los periodos en la historia de la humanidad hasta los tiempos del fin. Y le muestra al imperio babilónico como la cabeza de oro, le muestra al imperio medo-persa como el pecho y los brazos de plata, le muestra al imperio griego como los muslos y el vientre de cobre o de bronce, y luego le muestra al imperio romano como las piernas de hierro, y al último le muestra los pies mezclados de hierro con barro cocido, le muestra la condición de los últimos tiempos y le explica y le dice que estos son naciones que se unirán por medio de alianzas. Se unirán por medio de alianza y serán en parte fuerte y en parte débil. Y hoy todos los gobiernos están aliados, han constituido la ONU, la Organización de Estados Americanos, el Pacto Andino y una serie de pactos y de alianzas entre naciones para poder tener fuerza y poder determinar sobre los asuntos globalizados, etc. Tal como la Biblia se lo indicó, o Dios se lo indicó, y que está escrito en la Biblia, a Nabucodonosor. Sin embargo, este no era un profeta, él no era un patriarca, él no tenía nada que ver con Israel, ni siquiera adoraba al Dios de los judíos, al verdadero Dios. Pero Dios se le manifestó. Hay personas que están en una religión falsa. Religión falsa porque su doctrina está contra Cristo, sus enseñanzas desobedecen a los lineamientos que Dios estableció en su palabra, están errados. Pero ellos no saben que están errados, ellos creen que están bien. Sin embargo, la razón por la cual ellos están en esa agrupación o en esa religión no es por una acción caprichosa, sino porque verdaderamente están buscando a Dios. Ellos creen haber encontrado a Dios dentro de ese medio. Y ellos cuando oran, ellos oran de corazón. Nosotros hemos visto, y lo hemos visto con nosotros mismos como experiencia, de que Dios, que conoce los corazones, que conoce de las mentes y de las intenciones del corazón del hombre, Dios siempre ha tomado a aquellos que le buscan, los ha sacado y los ha puesto en el lugar correcto. Siempre ha sido así. Ese fue el caso de este funcionario. Él era un hombre que venía a adorar. La religión era la religión judaica.
Él era del África, pero vino a adorar. Y eso era algo un poco complicado para él porque él era eunuco. Los eunucos no eran bien vistos. Los eunucos eran considerados en el aspecto espiritual como personajes de poco valor espiritual, para comenzar por ahí. Sin embargo, él vino a adorar. Le era permitido porque en Israel hubo una palabra que creo la da el profeta Isaías, donde habla de los eunucos y donde Dios le dice a los eunucos que él iba a tomar sus vidas, que él iba a bendecir sus vidas. E Israel entonces, bajo esta palabra, aceptó a los eunucos en el templo. Los eunucos eran los hombres castrados sexualmente, porque estos atendían a los intereses del rey y muchas veces estaban dentro donde estaban las mujeres del rey, que eran muchas, y para evitar situaciones con ellas los castraban. Y ellos ocupaban una posición privilegiada con el rey, pero a ese costo, al costo de quedar eunucos para toda su vida. Así que él llega a Jerusalén, él adora, él cumple con todos los rituales que la ley demandaba, la ley de Jehová demandaba allí, y luego se regresa. Pero al regresar, él no toma el camino que normalmente tomaban todas las caravanas. Él escoge un camino diferente, un camino que tenía que cruzar por el desierto y era como especie de un atajo, pero era un camino un poco complicado, peligroso y también desértico, o sea, no se encontraba fácilmente personas. Si usted tenía un accidente o alguien lo asaltaba o le faltaba el agua y estaba en el camino que todos transitaban, pues iba a haber una caravana que lo iba a ver y lo iba a rescatar. Pero el camino que él había tomado era un camino totalmente solitario, donde por ahí no pasaban casi, era muy raro que pasaran caravanas por ese sector. Sin embargo, la Biblia dice que este hombre tomó ese atajo, tomó ese camino. Por otro lado, había un hombre llamado Felipe, que era diácono de la iglesia, y este hombre entró en Samaria y comenzó a predicar y comenzó a hablarle a la gente, y dice que Dios comenzó a usar poderosamente a este hombre y cientos y cientos y cientos de personas comenzaron a recibir a Cristo y comenzó un avivamiento a través de este hombre que estaba predicando la palabra. Cuando él estaba en todo el apogeo, cuando él estaba en todo ese avivamiento, con grandes cantidades de personas que le seguían y que le escuchaban, Dios le habla a Felipe y le dice: Felipe, deja todo esto y vete al desierto. Y era una cosa complicada porque uno ve que las cosas están tan bonitas, la gente se está convirtiendo, hay señales, hay maravillas, hay milagros, hay sanidades, la gente cae a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos, hay bautismos en agua, y todo esto, amados hermanos, era considerado un avivamiento. Y ahora Dios le dice a Felipe: Felipe, salte de acá, vete al desierto. Parece incoherente, parece ilógico que después de un tremendo avivamiento Dios le diga al hombre que es el causante de ese avivamiento, porque es el hombre que está predicando, que nadie se atrevió a predicar y él lo está haciendo. Dios lo saca y le dice: vete al desierto. Y de hecho, el desierto está tan amplio que Dios no le dio un mapa para saber a dónde se tenía que dirigir. Pero en las cosas de Dios está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja
en el corazón de las personas. Los mueve, los inquieta, los dirige. El ser humano no sabe que el Espíritu Santo lo está guiando. El hombre cree que es su pensamiento. El hombre cristiano dice, bueno, voy a ir por este lugar, y se enrumba hacia ese lugar. Pero aunque él puede pensar que es su voluntad ir por ahí, sin embargo es Dios, por medio del Espíritu Santo, que lo está inquietando y lo está guiando. Puede que a lo mejor vaya por un lugar equivocado y el Espíritu Santo provoca alguna situación que lo lleva hacia el punto donde Él quiere que esté. La Biblia dice que a esto se le llama guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por otro lado, Felipe era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Él había aprendido a entender la voz de Dios. En su corta carrera, como un hombre que predicaba la palabra, había tenido experiencias con Dios y él había aprendido a escuchar la voz de Dios y a entenderla. Y por lo tanto, él muestra aquí una de sus virtudes espirituales, que era un hombre obediente. No era un hombre que ponía a cuestionar a Dios, que decía, Señor, pero si la cosa está bien acá, ¿no? Estamos creciendo, la obra está creciendo, hay un avivamiento. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Él no se puso a pensar ni a cuestionar qué voy a hacer por allá, para qué me mandas allá, qué tengo que ver yo allá. Él oyó la orden de Dios, enviado por medio de un ángel. Ve a tal lugar, ve al desierto. Y él obedeció. Él salió como lo hizo Abraham, sin saber a dónde iba. Salió. Y cuando él estuvo en el lugar apropiado, vio una caravana que venía del otro lado y ellos se fueron juntando, se fueron acercando. La Biblia no es un libro de detalles. No te detalla qué fue lo que pasó, cómo empezó. La Biblia simplemente va directo al grano, directo a las cosas que son necesarias conocer. Pero uno tiene que entender que un alto funcionario como este hombre no le era tan fácil acercarse a uno que no tenía ningún grado social. Pero como estaban en el desierto, a este funcionario le llamó seguramente la atención ver a este hombre caminando solo en el desierto, sin camello, sin nada. Y al verlo, mandó parar la caravana. Y Felipe se acercó. Aquel eunuco, aquel funcionario, estaba leyendo en un pergamino, porque no existía la Biblia, sino pergaminos, que era otra cosa también difícil de tener. Cualquiera no podía tener un pergamino de eso, pero este hombre, como era un hombre rico, era un funcionario, tal vez tuvo la oportunidad de conseguirlo más fácilmente. Y estaba leyendo al profeta Isaías, exactamente el capítulo 53. Y cuando Felipe se acerca, seguramente entablaron alguna conversación. ¿Qué haces acá? No, estoy aquí, veo que estás leyendo uno de los pergaminos. Sí, estoy leyendo. Y ahí empieza la conversación. Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? No, no entiendo lo que leo. No sé si está hablando, la persona que está aquí en el escrito, ¿está hablando de él mismo o está hablando de algún otro? Felipe le dice, pues si quieres yo te enseño. Aquel eunuco lo hizo subir a su carruaje
Y sentados se enrumbaron y comenzó a explicarle acerca de quién hablaba el profeta Isaías. Está hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. Felipe tiene que haber dicho: este hombre que habla Isaías es el Hijo de Dios, es el que vino a morir por nuestros pecados, es el Salvador de nuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa interesante y nueva para este funcionario, que solo conocía el judaísmo y la ley, pero no conocía acerca del Mesías. Ahora le está siendo explicado. Y tanto es la explicación que llegan hasta el tema del bautismo en agua. Y aquí ocurre otro milagro, aquí ocurre otro hecho fuera de lo común. Porque cuando le habla del bautismo en agua, encuentran un lugar en el desierto que no hay agua. En los desiertos no hay agua, ni siquiera cavando, tiene que ser muy profundo y encontrar alguna veta milagrosamente. Pero usted no encuentra, a no ser que haya un oasis. Y yo no sé, pero la Escritura dice que justo llegaron a un lugar donde había agua. Y había bastante agua. De tal manera que el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bendito el nombre del Señor. Esto está demostrando que aquel hombre no solamente recibió la enseñanza, sino que creyó en aquel que es el Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, el cual ordenó: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí hay agua, ¿qué impide? Felipe dijo: pues nada. Y bajaron ambos del carruaje y fueron hacia el agua, entraron al agua. El agua era profunda, el lugar, y allí lo bautizó. Sumergió su cuerpo bajo el agua. Un oasis en medio del desierto. Un lugar que Dios preparó para este acontecimiento. ¿Cómo es posible que en la mente futura de Dios, Dios prepare hasta un oasis que de repente existía de muchos años atrás, pero lo crea para este escenario, para este propósito de un solo hombre? Porque Dios no escatima hacer lo que tenga que hacer para salvar a un hombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en la vista nuestra y en el captar nuestro de nuestra visión, nosotros vemos a un hombre ser salvado. No vemos más allá. Pero Dios no ve a un hombre, Él ve Etiopía. Él ve toda la nación de donde este hombre era. Todo lo que el Señor está haciendo con este hombre que no entendía el pasaje de Isaías y que se encuentra aparentemente de forma casual con Felipe, que no era casualidad, porque en los planes de Dios nada existe por casualidad. Así como usted no está aquí por casualidad, y ustedes no están en la internet viendo y oyendo este mensaje por casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Y somos privilegiados de estar en la mira de Dios, de estar en el propósito de Dios. Es un privilegio para nosotros. Somos bienaventurados. Ustedes y yo ante Dios nunca hemos sido nada, estábamos perdidos. Nuestras vidas eran miserables.
hundidos en el pecado, en la maldad, ignorantes del cielo y de las cosas de Dios. Un día el Señor nos buscó, utilizó a alguien, porque no es que el Señor se nos apareció ni envió un ángel, usó a alguien, tal vez insignificante para muchos, pero para Dios importante, pieza importante para salvarte a ti, para salvarme a mí. En mi caso Dios usó a mi tía. En su caso puede que Dios haya usado un familiar o haya usado un amigo o una persona conocida, un compañero de trabajo, de estudio, uno del barrio, no sé, pero alguien lo invitó, alguien le habló para que usted hoy sea cristiano. Y Dios, en su omnisciencia, en su omnisapiencia, visualizó todo lo que iba a ocurrir con usted y conmigo. Dios preparó el camino. La Biblia señala aún más allá y dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, para que usted vea la grandeza de Dios, que antes de que existieran todas las cosas que hoy vemos y todo este universo, ya Dios lo había visto a usted y me había visto a mí. Para que usted pueda darse cuenta de la inmensidad de Dios, de la grandeza de Dios. Antes de que el mundo existiera y existieran todas esas historias de naciones y de hombres, de reyes, de emperadores, de faraones y etcétera, etcétera, ya Dios te había visto a ti y me había visto a mí. Ya Dios sabía que usted iba a estar en un determinado lugar. Este mismo Felipe tenía un amigo llamado Natanael y le dijo: he encontrado al Mesías, es de Nazaret. Aquel amigo le responde, llamado Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, lo que este hombre está respondiendo es: a mí no me vas a venir a engañar que el Mesías es de Nazaret, porque yo conozco las escrituras, yo conozco las profecías, y de Nazaret no hay nada bueno que salga. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no se puso a discutir con él la teología, simplemente le dijo: ven y ve. Curioso por saber quién era ese personaje, Natanael acompaña a Felipe, llegan hasta donde está Jesús. Cuando Jesús ve a Natanael, le dice a la gente que está rodeándole, señala a Natanael y dice: he ahí un verdadero israelita. Natanael se sorprende y dice: ¿tú me conoces? ¿De dónde me conoces? Porque yo nunca me he cruzado contigo. Y el Señor le dice a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Bendito sea el nombre del Señor. La reacción de Natanael fue caer postrado ante el Señor. Eso significa que ese hecho de estar debajo de la higuera representaba una privacidad, una intimidad, algo que nadie sabía. Posiblemente estaba orando, algo pedía a Dios, algo le decía a Dios, y el Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Cuando tú estabas orando, yo te estaba mirando, yo te estaba escuchando.
Lo que quiero decir es que el Señor conoce antes que existan las cosas, antes que tu comprensión venga a tu corazón. El Señor lo sabe todo. Antes que tú pidas, antes que tú llores, ya el Señor sabe. Si el Señor sabe para qué oramos, porque la oración es un acto voluntario, es un acto en el cual nosotros manifestamos nuestra dependencia hacia Dios. ¿Acaso usted no sabe que su hijo, su bebito, tiene que ser amamantado todos los días? ¿Acaso no sabe que usted tiene que prepararle el biberón todas las mañanas? Usted lo sabe. Pero es cuando el niño grita, ¿verdad? Es cuando el niño llora, donde usted entonces se preocupa por hacerle rápido su biberón. Pero usted sabe lo que ese niño quiere y por qué está llorando. Usted lo sabe, como madre, como padre. Pues Dios sabe todo. Sabe de nuestras necesidades, sabe por qué lloramos, sabe por qué sufrimos, sabe por qué clamamos, sabe cuál es nuestro dolor, sabe cuál es nuestra inquietud, sabe cuál es nuestro pesar. Él lo sabe todo. Nos conoce de tal manera que ni nuestra propia madre ni nosotros mismos nos conocemos como nos conoce el Señor. ¡Gloria a Dios! Ahora aquí hay un lago, una laguna en medio del desierto, donde Felipe y el eunuco descienden para bautizarlo. Luego de esto, salen del agua y Dios, el Espíritu Santo, arrebata a Felipe, es decir, lo hace desaparecer ante los ojos del eunuco. Cualquiera cae desmayado con una cosa así. Pudo haber pensado el eunuco que era un ángel, que era Dios, qué sé yo, Felipe. Pero no. Simplemente el Señor lo arrebató y lo hizo aparecer en un pueblo de Samaria llamada Azoto. Por allá. Como decir, desaparece aquí y aparece en Monsefú. El eunuco, con todas estas experiencias, siguió gozoso su camino. Ahora, pónganse a pensar. ¿Qué creen ustedes que este hombre iba a decir en Etiopía? ¿Qué creen ustedes que le iba a contar a la reina, a los demás funcionarios, a los príncipes, a la gente del pueblo? ¿Qué le iba a contar? Su testimonio. Lo que yo he experimentado, lo que yo he visto, lo que yo he vivido, es increíble. Lo que he llegado a comprender es increíble. Nunca en mi vida me había pasado tal cosa. Hay un Dios real, hay un Salvador, hay uno llamado Jesús. Mientras que Pedro, Juan, Bartolomé y todos los demás estaban predicando y hablando por acá y por allá, Dios está llevando un hombre hacia una tierra lejana, a un país olvidado por los hombres de Dios. Nunca había llegado el evangelio allí. Pero este funcionario llega a través de una serie de hechos extraordinarios que acontecieron en su vida.
Porque Dios, vuelvo a repetir, no está mirando a un hombre. Dios está mirando una nación, un pueblo, un reino que hay que salvar. Hay personas a quien Dios usa para predicarle a miles, millones. La gente les escucha y son hombres de Dios, poderosos. Pero hay otros que han sido destinados por Dios, hombre o mujer, para predicarle a una sola persona. Es como que Dios dijera: tú no sabes cuáles son mis planes. La gente, los creyentes te dicen: Dios tiene grandes cosas para ti. Pero Dios dice: no, yo solo quiero que le hables a una determinada persona. Tú vas a ser el instrumento de hablarle a esta persona. Y ahí termina tu función. Y tu galardón será grande. Pero esa será tu función. Lo que yo voy a hacer después tiene otra connotación. Yo voy a dirigir a esa persona hacia otra dimensión, hacia otro lugar. Hubo una época donde el mundo conocía el evangelio por medio de los misioneros. No había otra forma. Los misioneros salían de diferentes países. Puerto Rico, por ejemplo, ha sido un semillero de predicadores y de misioneros. Ellos aman la obra misionera. Estados Unidos y otros países han surgido misioneros para todo el mundo, incluyendo al Perú. Un argentino de apellido Pensotti trajo por primera vez a la sierra del Perú la doctrina pentecostal del evangelio. Muchos misioneros murieron, enfermos, devorados por animales, o apedreados, o encarcelados, torturados, porque la enseñanza estaba en contra de la religión de esos países. No todo ha sido color de rosa. Ese periodo de los misioneros ya ha ido pasando. Ya no estamos en ese periodo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la internet. Ahora a través de la internet llegamos al mundo entero. No se necesita viajar hasta allá. Solo se viaja cuando ya tenemos un grupo, cuando ya hay gente que te reclama, que cuando abren la obra por acá, entonces vamos. Pero ahora la internet es el campo misionero. Por eso usted puede ver que ya los misioneros ya casi no van de un país a otro. Cada uno está en su propio país y desde ahí salen para todo el mundo a través de las redes sociales. Así es como funciona. Dios no nos ha mandado a nosotros a convertir a nadie. Esa no es la labor nuestra. Nosotros no buscamos convertir a la gente. Esa es una labor de Dios con esa persona. Lo que Dios nos ha mandado es predicar el evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Es un problema de cada uno, pero a nosotros nos ha llamado a predicar el evangelio. Es como que usted vende bolsas y usted proclama sus bolsas. El que le compra bien y el que no le compra, pues cuestión de cada uno. Nosotros no somos responsables de que si se convierte o no se convierte fulano. Nosotros predicamos el evangelio. En mi calidad de pastor,
Yo enseño la palabra. Enseño, preparo, educo espiritualmente para los que ya están convertidos y para los que no están convertidos también, para que se conviertan. Pero la labor de predicar el evangelio es de todos ustedes. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que salen a los aires libres. Puede ser que ese grupo se sienta un poco defraudado porque dicen, bueno, se convirtió solamente uno, se convirtieron solamente dos esa noche. Y estuvimos como 2 horas predicando en medio del frío, en medio de todo, la oposición y todo lo demás. Estuvimos predicando y solamente uno aceptó, 2, qué sé yo. Muy bien. Para usted puede ser un trabajo no fructífero. Para usted, porque no ve los resultados que usted quiere ver. Pero Dios no te ha mandado a ti a ver resultados. Dios te ha mandado a predicar. Tú no te preocupes por los resultados. Esa es una obra del Espíritu Santo. Miren, yo conozco de casos de hermanos que han predicado en un parque, como me ha pasado a mí, cuando yo todavía no era pastor, que salíamos a predicar a los parques y no había ni una persona, hermano. Vamos, que predicamos a las casas que estaban ahí alrededor, le hablábamos, pero no había ninguna persona visible. Sin embargo, hay testimonios de personas que estando dentro de sus casas el Señor los ha tocado y han sido movidos e inquietados a buscar a Dios, a buscar una iglesia. Han averiguado, han recibido un volante y dice, un día voy a ir. No será hoy, no será mañana, no será de repente de aquí a un mes, pero un día voy a ir. Ya está esa semilla, ya está en el corazón. Ya esa semilla empezó a trabajar, ya Dios comienza a tratar con esa persona hasta que un día, por cualquier motivo, esa persona decide ir. Y cuando escucha la palabra, Dios le habla. Dios trata con su vida. Sin embargo, las personas que predicaron ese día en ese parque donde aparentemente no había nadie, pueden decir, yo creo que estamos fracasando. Creo que no sirvo para esto. Nadie se convierte. Es una labor del Espíritu Santo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Eso mirándolo desde un plano menor. Pero Dios puede que te haya llevado a ese parque donde no hay nadie, donde solamente uno levantó su mano. Pero Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Tú ves una mano levantada, Dios ve toda una familia convertida, todo un pueblo convertido, un hombre que va a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, un gran evangelista, un gran pastor, un gran maestro de la palabra. Dios ha visualizado hacia el futuro. Tú solamente ves a uno que está ahí insignificante con su mano levantada. Y eso es todo lo que ves, porque tú no eres Dios. Pero Dios ve un futuro. Cuando tú te convertiste, tú mismo no sabes qué pasó, por qué estás en el camino del Señor. Tú mismo no entiendes cómo pudiste abandonar la vida que llevabas para estar en este camino, en una iglesia, cantando, alabando. En otros tiempos que ibas a estar cantando y alabando en una iglesia.
ni que estuvieras loco. Y Dios levantó tu vida. Hoy tu familia está aquí, como testificaba la hermanita. Tu familia viene ahora a la iglesia. Una familia rebelde, con sus propias ideas, con sus propios pecados, con su propia forma de ser. Pero se convirtió en uno. Y este trajo a toda su familia. ¿No pasó eso con José? A José lo vendieron, cayó en Egipto y luego llegó a ser el segundo de Faraón y trajo a todo el pueblo a vivir con él. Porque Dios ve más allá. Porque Dios ya le había mostrado a José que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Pero él no entendía nada de esto. Y peor, cuando lo agarraron y casi lo matan, lo metieron en un pozo, luego lo vendieron a unos madianitas que se iban a Egipto, y ahí fue encadenado y caminando por el desierto con cadenas hasta llegar a Egipto, con sed, con hambre, todo descuajeringado. Y luego trabajó en casa de uno llamado Potifar. Luego fue encarcelado porque una mujer lo difamó y lo metió a la cárcel. ¿Qué podía pensar él de su vida? ¿Qué planes podía haber de Dios en él? Él no veía ningún plan de Dios. Lo que él veía era miseria, lo que él veía encarcelamiento, lo que él veía era dolor. ¿No es eso lo que tal vez tú pasas? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida? En tu vida hay miseria, en tu vida hay deudas, en tu vida hay dolor de enfermedades, en tu vida hay problemas con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres. En tu vida es que el marido te fue infiel, la mujer te fue infiel. En tu vida es que tienes préstamos que no puedes pagar. En tu vida todo el mundo te discrimina, todo el mundo te trata como lo peor. Todas las puertas se te cierran, no puedes alcanzar ninguna meta, ningún sueño. Esa es tu vida, pero tú estás en la iglesia, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. En tu vida puede estar aconteciendo todo eso, pero Dios ha visualizado el futuro en tu vida, como la visualizó en José. Y Dios dice, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Fulana, no llores más, es cuestión de tiempo. Fulano, no sufras más, es cuestión de tiempo. Fernando, no sufras más, es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo en las manos de Dios. En los propósitos de Dios, todo es cuestión de tiempo. Pero Dios no ha olvidado. Dios no te ha pasado por alto. Dios te oye, Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que sufres, Dios lo ve, pero es cuestión de tiempo. Solo tienes que esperar, solo tienes que ser fiel, solo tienes que confiar en Él. Es cuestión de tiempo. Esos hombres en Etiopía estaban perdidos. Y muchos hombres tal vez murieron, muchos niños hambrientos como está el África ahora. Pero Dios decía, esto es cuestión de tiempo. Yo voy a traer mi palabra. Porque si algo necesita una nación, si algo necesita una familia, un ser humano, es la palabra de Dios. El evangelio, que significa las buenas nuevas, que nos habla de un Salvador, de un Mesías, de alguien que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Es cuestión de tiempo. El diablo, que el Señor lo reprenda,
utiliza la incredulidad. Porque Él sabe que lo que Dios tiene contigo es cuestión de tiempo. Que si tú perseveras, que si tú te mantienes, la gloria postrera será mayor que la primera. Alábale y dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es grande. Dios no ha pasado por alto tu vida ni tu futuro. Dios bendiga a Felipe que le predicó a este hombre. Dios bendiga a este hombre que llevó esta palabra a su nación, a su reina. Y Dios bendiga esta palabra salvadora, transformadora, llena de esperanza, llena de cambio, llena de poder. No hay diablo que la pueda resistir. No hay circunstancia, no hay fronteras. Esta palabra cruza las fronteras de la manera más milagrosa, más grande, más soberana. Esta palabra atraviesa los cielos a través de las ondas radiales, televisivas, de las redes sociales. Esta palabra llega a donde nadie se imagina que puede llegar, a corazones quebrantados, a vidas desperdiciadas, a personas que no tienen futuro. Cuando esta palabra llega, cuando esta palabra entra, esta palabra transforma, cambia, levanta, genera expectativas extraordinarias. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No, nunca te desalientes. Que para ti lo que está terminado, para Dios recién comienza. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Porque en tu vida el enemigo te ha hecho creer que no vale la vida, no vale la pena esperar en esta vida. Que no vale la pena seguir buscando a Dios. Que todo te sale mal, que todo está en contra tuya. Que nada de las ilusiones y metas que tú te has proyectado te han salido nunca bien. Que siempre has sufrido. Pero Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo conozco tu vida. Yo sé lo que tengo preparado para ti. Hijo mío, hija mía, es cuestión de tiempo. Que no te afecte ni la enfermedad, ni la miseria, ni que la gente te olvide o que te dejen de amar. Nada de eso nos puede arrebatar el amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni espada, ni hambre, ni desnudez nos apartará del amor de Cristo. Él tiene un futuro no solamente aquí, sino allá en la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Y todas aquellas vidas que deseen que yo haga una oración por usted, te invito a que pases aquí delante y voy a hacer una oración por ti. Acércate confiadamente al trono de la gracia, confiadamente a la presencia de Dios, que aunque no lo vemos, está aquí para bendecirte, está aquí para salvarte, está aquí para cumplir sus planes y propósitos. Nada está olvidado. Dios no ha olvidado nada. Dios todo lo tiene planificado. Dios todo lo tiene en sus ojos futuros. Solo el pecado rompería esos planes. Pero si tú te arrepientes, si tú te humillas, si tú le pides perdón, Dios cumplirá sus planes. Dios cumplirá sus propósitos.
Si hay alguien más que no ha pasado, venga. Venga aquí delante. Venga a buscar el rostro de Dios. Venga a buscar la presencia de Dios. Venga a decirle a Dios, aquí estoy. Tal vez tú no conoces la Biblia, pero este funcionario tampoco la conocía. Él no sabía interpretar nada, él no conocía nada. Felipe le tuvo que ayudar. Pero eso no impidió, no fue un impedimento para que Dios haga lo que quería hacer con toda una nación. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios de una manera tan grande. Gloria a Dios. Toda la iglesia póngase de pie allá atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. Dios eterno, Dios bueno, Dios soberano. ¿Quién podrá enseñarte? ¿Quién podrá, Señor, decir que lo que haces está mal? Todo lo que haces es bueno. Todo lo que haces es perfecto. Todo tiene su tiempo. Para algo te escogió Dios. Para algo te trajo Dios aquí. Para algo. Voy a orar por ti ahora. Pídele perdón por tus pecados. Mientras que oro por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y por tu glorioso y maravilloso Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este mensaje, te agradecemos, Señor, porque eres un Dios tan bueno. Nosotros miramos solo la punta de nuestra nariz. Nosotros solamente vemos nuestro alrededor que nos conviene. Pero tú ves más allá. Tú ves hacia el futuro. Tú ves cientos de años más adelante. Y que una acción nuestra de parte tuya puede favorecer a cientos de años más adelante. Porque así eres tú, oh Dios soberano. Oh Dios, cuán grande eres, Señor. Mira a cada uno de tus hijos que han pasado aquí delante. Mira la condición de cada uno, especialmente su condición espiritual. El enemigo ha golpeado a algunos, el enemigo los ha hecho caer en pecado. El enemigo, Señor, ha trabajado en sus mentes, en sus corazones. Ha generado incredulidad, ha generado desánimo, ha generado, Señor, tantas dudas, interrogantes, que los han hecho retroceder, que los han hecho salirse del plan tuyo. Pero tú eres un Dios que buscas las ovejas. Tú eres un Dios que los atraes. Tú eres un Dios que les hablas. Tú eres un Dios sabio, que sabes cómo corregir, que sabes cómo llegar a cada uno. Y esta mañana tú los has traído acá. Y han escuchado esta palabra. Y esta palabra tiene poder. Poder para desbaratar las obras del diablo. Poder para romper esas cadenas que el diablo ha puesto. Y en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo, todo poder satánico, toda fuerza diabólica. Echo fuera, echo fuera. En el nombre de Jesús. Toda cadena se rompa. Toda ligadura se rompa. Y aparezca tu presencia, aparezca tu gloria, aparezca tu bendición,
Aparezca tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de sus mentes, de sus corazones, de sus almas. Toma el control de cada uno de ellos, Señor. Cumple el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Señor, usa a cada hermano y hermana. Dales fe, dales confianza, dales seguridad, para que el enemigo no los aparte, para que se mantengan unidos, para que se mantengan firmes, para que sean, Señor, parte de tus planes, como tú lo has prefijado, Señor. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene dolencias, cualquiera que sean, sánalos. Toca sus cuerpos, fortalécelos físicamente. Fortalece físicamente, toca esas rodillas, toca esas piernas, toca esa columna, elimina las hernias, desaparezca el dolor, desaparezca la inflamación, toca esa sangre y límpiala de toda diabetes. Señor, desaparezca ese colesterol, desaparezca, Señor, esos triglicéridos altos, desaparezca ese ácido úrico elevado, desaparezca, Señor, toda grasa en el hígado, desaparezca todo cálculo en los riñones, desaparezca todo cálculo en las vías biliares. Señor, toca cada órgano, toca ese estómago que está afectado, que está inflamado, que tiene úlceras. Sánalos ahora, limpia ahora ese estómago, ese esófago, esa garganta, esos oídos. Señor, el que no puede escuchar, escuche ahora. Toca esos oídos, Padre. Toca ahora mismo y opera milagros. Toca esas vistas, toca ese cerebro, esa cabeza que tiene tal vez tumores. Desaparezcan los tumores, desaparezcan los quistes, desaparezca toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Los que tienen problemas en sus hogares, los que tienen problemas económicos, los que tienen problemas, Señor, laborales, los que tienen falta de estudio, los que la crisis han arrimado y han hundido a muchos de los que están acá. Levántalos, ábreles puertas, abre la ventana de los cielos, bendícelos abundantemente, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano y hermana. Puedes volver a tu lugar con la bendición del Dios Todopoderoso y maravilloso. ¡Gloria a Dios! Hay gozo, hay alegría, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en nuestro corazón. Dios es bueno, Dios es maravilloso, ninguno como Él. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor.